Buenos días, estamos en el mercado Nuestra Señora de África, un día más en este programa ilusionante desde la Recoba, el cielo por Montera, y como siempre nos acompaña Manuela Betancourt y Norma González Cabrera. Buenos días. Con tertulias, compañeras de este programa ilusionante. Hoy no está con nosotros Sandra Arteaga porque tenía un viaje previsto, un viaje familiar en este mes de agosto, y pues lógicamente ha ido a disfrutar de ese viaje. Se va a incorporar con nosotros, por supuesto, el próximo programa. Bueno, ¿cómo estáis? Pues muy bien. ¿Sí? Sí. ¿Ambas contentas, felices? Maravillosas, divinas, con el mejor jefe y equipo del mundo. Sí. Sí. Feliz de la vida. Así de gusto, así de gusto. Mira, una cosita que os quiero comentar. ¿Vosotras cómo lleváis lo de los refranes? Porque yo tengo No dos sé refranes muchos preferidos. Tú tienes dos preferidos. Y además, Sorpréndenos, a ver. Dos refranes preferidos que se suele llevar a cabo. Ser seguidor de ese refrán te suele traer buena suerte. Y de hecho hoy me ha pasado. Uno de ellos es ese que dice que a quien madruga Dios le ayuda. Eso lo dice por ti, ¿no? Que Ese es viniste uno. de madrugada. El refranero español es sabio. Dice, no por mucho madrugar amanece más temprano, ¿eh? Ese lo contradice, pero bueno. No, pero sí es importante. Yo, por ejemplo, hoy he venido tempranito y pensé que no iba a encontrar aparcamiento, que siempre te cuesta, y sin embargo encontré aparcamiento. ¿Por qué? Porque vine temprano y había menos coche. Y el otro refrán que también yo siempre suelo seguir es: no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Ese sí me gusta. Y ese es un refrán sí lo aplico yo. que es muy efectivo. Pues yo lo suelo dejar casi todo para mañana. No. Sí, y me va bien también, no pasa nada. Sí. Depende del carácter. Sí. Yo es que soy más disciplinada, entonces me marco mis tareas e intento cumplirlas en el día. Pasa Y que a como que veces- descanso más, no siempre lo consigo 100%, pero sí intento hacerlo. Pero ¿no creéis que si hay que hacer algo en un momento determinado y no hay nada que nos lo impida, no es sabiendo que es importante? O sea, yo qué sé, hacer una cosa que no tiene importancia, no, pero algo que sí consideramos que hay que hacer por lo que sea, y no lo hacemos, y resulta que mañana lo vamos a hacer y nos Sí, llama pues. fulanito, hay que ir a no sé dónde, y lo deja sin hacer. Bueno, yo actúo según mi impulso, soy una persona muy emotiva, muy impulsiva y hago las cosas según me siento. Si tengo un día malo, digo, lo voy a hacer mañana porque hoy seguramente no va a tener el resultado que necesito. Me llevo Sí. mucho de la emoción y de la intuición. Yo cuando esta mañana llegué temprano por aquí y vi un sitio fantástico al lado de la parte trasera del mercado Nuestra Señora Qué de África, maravilla. me dio una alegría. y El me día acordé empieza bien. de quien madruga Dios Pues le sí, ayuda. porque ¿no? es difícil encontrar, Sí. encontrar sitios por aquí. Bueno, nosotros tenemos una deuda Sí. con nuestros espectadores. Una deuda. Yo no le debo nada a nadie, ¿eh? Bueno, pero Que lo teníamos sepan. un compromiso, ¿no? Eso es otra cosa. El compromiso era hablarle de una receta que tiene que cumplir fundamentalmente un objetivo, y es que se realice con producto canario y desde luego que se pueda comprar en el mercado Nuestra Señora de África. Lo que pasa es que, claro, en la Recoba de Santa Cruz se puede hacer la compra De todo. absoluta de todo, con lo cual Cualquier receta es válida. que se pueda un producto canario y que se compre en la Recoba, en este caso sería una reiteración porque es lo mismo, ¿no? Se puede comprar. Cierto. Bueno, ¿quién empieza con la receta? Voy a empezar yo. Venga. Yo traje un postre. Así. Yo traje un postre. Que conste que yo no tengo ni idea de las recetas. No, Eso yo traje un postre que seguro que todos nuestros telespectadores van a conocer porque es el postre de café canario. Mm. Que, bueno, igual tú no lo conoces, pero Bueno, yo el café canario, el también barraquito, también lo llaman el postre de la abuela en algunos restaurantes, pero es este típico que es con galleta y láminas de café y todo eso. Bueno, a mí es que me rechifla. eso está riquísimo. Para mí eso es, como lo haga, Está riquísimo. lo devoro en nada. Sí, Entonces, bueno, los ingredientes, pues lo que tú dices, Mm. son ingredientes sencillos y se pueden conseguir aquí en el mercado, porque aquí en el mercado se puede conseguir de todo. Voy a leerlo porque A ver. no soy muy cocinitas yo, pero bueno. Sería 500 gramos de galletas o un paquete de galletas de toda la vida. Se suele utilizar galletas cuadradas para que se adapten mejor al molde, ¿no? Pero si tienes redondas no pasa nada, o bizcochitos, lo que sea, ¿vale? Lo vamos a incluir la receta en nuestras redes sociales. Sí. ¿no? Ya la pondremos en Facebook y en Instagram. Vale. 2 latas de nata Hermol. Hermol o cualquier otra, de la nata esta que es condensada. Nata para montar. Nata para montar. 1 lata pequeña de leche condensada. Ujú.
una taza de café bien cargado y sin echarle azúcar, ¿vale? Ya con lo que y tiene una cucharadita de café soluble o Nescafé, Ajá. ¿vale? Entonces la preparación es muy sencilla. Mezclamos la nata con la leche condensada, batimos los ingredientes en una batidora de varillas, ¿vale? Añadimos el café soluble diluido en una cucharada de agua y continuamos batiendo hasta que la mezcla se haya duplicado su volumen. Cogemos el molde cuadrado y vamos poniendo una capa de la crema que hemos hecho y la siguiente capa sería de la galleta, que anteriormente sería empapada en el café. Y así vamos haciendo capa sobre capa de crema y galleta y acabamos con una capa de crema. Ajá. A la nevera y listo. Y ya se consume. No Bueno, pasa por horneado, pero ya las galletas No, vienen no, no, horneadas, no, es son un galletas- helado frío, ¿no? Y siempre queda mejor de un día para otro. porque O si te lo vas a absorbe comer más por el la sabor. noche, hacerlo tempranito para que esté bastante la Sí, galleta sí, sí, empapada sí. y ¿Y bueno, le es has una hecho este delicia. postre? Sí, lo he hecho. Hace años que no lo hago porque, vamos, te confieso que me he levantado hasta de noche a comerlo, A cogerla. porque me rechifla. Sí, este postre este postre y el plato que ahora nos va a comentar Norma, insisto, en las redes sociales para que nuestros espectadores y espectadoras, sobre todo, porque yo creo que repostería siempre la batalla la ganan las mujeres, creo yo. Bueno, yo... Repostería casera, Sí. te voy a decir. Bueno, pues, y otra cosa que te iba a preguntar, ¿con qué licorcito acompañarías tú un trocito de tarta de esta que acabas de comentar, de que nos has explicado? ¿Con qué un licorcito? licorcito. Pues si voy a acompañar o con Yo no licorcito. soy de muy licores, pero a lo mejor yo que no suelo tomar licores con alcohol. Entonces, Pero pues a lo entonces no es un mejor... licor. No, bueno, pero uno Entonces frío a no lo es un mejor licor. de manzana Un licor de manzana. o de melocotón. Cualquiera que esté fresquito. ¿Y con qué licor lo acompañarías tú así, ese postre? ¿Con qué licor? Pues mira, a mí el licor me hace daño porque mi estómago es bastante delicado, así que licores no sé mucho, pero quizás Con una infusión, entonces. Sí, casi con una infusión. Fría, De vino a lo sí mejor, soy, pero de fría. licores no. Sí. Pues yo lo acompañaba con un Pedro Ximénez, un vinito Pedro Ximénez, que es un vino exquisito, Sí. espectacular. Pues no lo he probado. Un día lo vas a probar, aunque no, aunque sea un sorbito. Norma, ¿y tu receta? Muy bien tu receta. Yo recuerdo, yo he probado esa tarta casera Sí. y es riquísima. Seguro Está que muy los buena, tempeladores sí. lo van a conocer ya, pero bueno, les va a traer recuerdos. Y... Esa tarta es riquísima. A ver, tu receta, me tienes en asco porque... Por eso, porque me preguntó que qué receta había hecho para empezar. Yo a A Manoli mí, le pude sacar que era un postre, pero bueno, a ti porque no sé lo que es. ella es muy bocaza y cuenta sus cosas. Yo Te acabo de llamar bocaza. a mí no me gusta cocinar. Y después de todo lo que hemos sufrido, yo he traído la receta de la felicidad. Ah, Y la receta de la felicidad la voy a compartir con ustedes. Por ejemplo, el domingo, que yo no trabajo. Me levanto, me ducho, me pongo mi mejor sonrisa, mando unos WhatsApp con mi gente más querida con las que nos podemos reunir y les digo, a tal hora nos vamos a la Recoba. Compramos unos pedacitos de queso de diferentes islas, unos vinitos, un poquito de almogrote y nos hacemos un recorrido y nos compramos las plantas a juego con la ropa. Porque dado lo que hemos pasado, ya yo no me quedo en mi casa para cocinar. Para cocinar ya tenemos a Manuela, que voy a ir a la casa a comerme el postre y yo me lo llevo puesto. Así que la receta de la felicidad de Norma es salgan todo lo que puedan y amen con todo su corazón. Y sobre todo, vean el programa de Ahora Televisión y tengan los invitados que tenemos nosotros, que eso es la mejor receta y se les quitan todas las penas del corazón. Muchos besos y la próxima semana le damos otra receta. ¿Te gustó? Entonces, la receta de Norma es una receta de vida, Exacto. no gastronómica. Bueno, si quieres te la puedes comer. Bueno, yo no tengo ninguna receta, pero sí un consejillo, porque que es muy sencillo. Y es cómo acompañar con un producto muy sano, muchísimos platos. Y me refiero a la cebolla. A la cebolla. Ay, Jesús, ¿y el aliento? ¿Qué? Como voy a decir que se prepara la cebolla, no hay ningún tipo de problema. Y es que te coges diferentes tipos de cebolla, la roja, la dulce, la blanca de no sé dónde, las que quieras. Aquí en las fruterías de la Recoba, yo no sé si no hay menos de... Yo he visto en alguna de las fruterías 7, 8 tipos de cebollas diferentes. Probablemente haya 20 tipos de cebolla distribuidas, ¿no? Orígenes y demás. Y es sencillamente con un cuchillo muy afilado, la cebolla la pelas y cortas
la cebollita, partes por la mitad y cortas como si fueran láminas finitas. Láminas finitas. Hay una película, creo que se llama, creo que es que era uno de los nuestros, creo que es uno de los nuestros. Hay una escena en una cárcel, están pues la mafia ahí encerrada, pero vamos, la mafia italiana en los años, creo que esa película se desarrolla, creo que ya en los años 70, creo. Allí tenían no era un cuarto lo que tenían, aquello era una media mansión dentro de la cárcel, ¿no? Tenía una cocina. Entonces se ve a uno de los mafiosos cortando el ajo con una hojilla de afeitar, wow, porque iban a hacer una salsa para unos espagueti con carne, típico de las películas, ¿no? En la que hay un italiano y siempre hay espagueti o pasta con una salsa boloñesa o una salsa de tomate con carne picada. Entonces él lo cortaba muy finito. Bueno, pues igual la cebolla, no hace falta que sea una hojilla de afeitar, un cuchillo afilado, eso. Entonces lo vas cortando, y en un recipiente, si es un de esos de cristal que tienen una tapita que está sellada con una gomita, que se cierra herméticamente, ¿no? Como si fuera la tapa de la casera, pero más grande. Bueno, pues tú, una vez que has cortado todas esas laminitas de cebolla, la mezclas, las deshaces, para que no quede todos los tipos de cebolla mezclados. Sí, mezclado. Entonces en un bol, en un recipiente, primero le largas un poquito de sal gorda, una sal exótica, por supuesto sal marina, de alguna procedencia, por eso le da un valor adicional, pero fundamentalmente psicológico. Pues sal canaria, de exótica no, bueno, canaria. De Lanzarote no, y en Lanzarote... sí, bueno, exacto. Esa es exótica. Sal gorda. Sal marina. Sal marina de La Palma. La Palma. Mira, aquí todos protestando. Sí, sal de La Palma. Que no, sal de La Palma no significa que te vayas de La Palma, no, sino que le pongas sal de la isla de La Palma, de la isla bonita, a la cebolla. Después le largas unas gotitas de aceite de vinagre balsámico, que le da un toque, y un chorrito de aceite de oliva virgen extra. Por cierto, en Gran Canaria hay olivos y se está vendiendo aceite de oliva. Y después pimentita, tal, y unas gotitas así salpicadas de miel. ¿Miel de palma o miel? No, miel de abeja de cualquiera de las islas. Aquí tenemos una miel de retama riquísima, por ejemplo. Sí. Y eso lo vuelves bien y agarras eso, lo cierras y lo metes en la nevera. ¿A que se macere? 2 días. Sí, tiene que tener un chorrito de aceite suficiente para que aquello... Le das así, lo agitas y dejas que se macere durante 2 días mínimo en la nevera. Cuando sacas eso, esa cebollita ha soltado su propia azúcar, se ha mezclado ese agua que suelta también con esos ingredientes que hemos dicho, y eso, que no te deja ningún mal olor en la boca, no sé, tengo que olerte. Lo viertes sobre un aguacate. Sin cocinar, sin cocinar, se pocha sola ella sin cocinar. Sobre aguacate, sobre pescado, sobre papas arrugadas, sobre en la propia ensalada un tomatito en rodajitas finitas, con eso por encima, con esa cebollita que ya tiene su jugo, y de verdad que es una manera exquisita de probar la cebolla y no deja ningún mal aliento, ¿no? ¿Y nos vas a traer un frasquito? Un frasquito con eso. ¿Para probar en directo? Bueno, yo no sé. Hacer. Bueno, tenemos pendiente el próximo programa ya así. Estoy tratando de camelar a un patrocinador para que nos haga un buen precio y celebremos. Muy bien. Y celebremos una comidita después. Bueno, tengo un gran interés en saber vuestra opinión sobre un asunto. Y es el siguiente. Como bien sabéis, y esto es un comentario solamente introductivo, ¿no? Como bien sabéis, pues acaba de eclosionar el asunto de Afganistán. Vamos a pasar de una cuestión gastronómica festiva a una cuestión seria, pero yo estoy convencido de que vuestra opinión como ciudadanas, como mujeres inteligentes, va a interesar a quien nos está escuchando. Es que, como os decía, pues hace nada, Joe Biden pues ha metido, como era de esperar, pues ha cometido la pata. En mi opinión es un fiasco en el que se ha metido. Bueno, y Afganistán, pues ahora mismo pasa al poder de los talibán.
yo quiero hacer este comentario porque a mí me preocupa, y ahora viene la pregunta, a mí me preocupa que Europa siga, en Europa siga entrando mucha inmigración en cierta medida incontrolada, musulmana, junto con la cual puede venir, como de hecho ha sido, yihadistas, ¿no? Y hace cuatro meses se cumplía, en junio se cumplía el 4º aniversario de un hecho heroico de un compatriota nuestro en Londres, Ignacio Echevarría. Creo que fue el 3 de junio de 2017, pues este hombre con un monopatín, cuando vio que un yihadista estaba apuñalando a un británico en el puente de Londres, dejó la bicicleta, él llevaba el monopatín a la espalda porque estaba con otros 2 amigos, y se fue a por este hombre, se enfrentó a él y eso le costó la vida. Lo que sucedió además es que 2 de sus compañeros, 2 amigos suyos, lo dejaron solo. Salieron corriendo, no se unieron a la defensa, y este chico pues probablemente, si hubieran sido uno con un monopatín, 3 con un monopatín, pues igual hubiera salvado la vida porque el otro se hubiera ido por otro camino. No lo sabemos, pero eso sucedió. Entonces esto, hilando una cosa con otra, en 2013, creo que fue en 2013, sí, el CIS hizo en una encuesta que hizo el CIS, uno de los datos que se desprendió de la encuesta es que solamente el 16% de la población española manifiesta que ante una situación de crisis, un ataque o cualquier peligro que pudiera atravesar España, ellos saldrían en defensa de su patria, de su nación. Solo el 16% de los españoles. A mí me parece una mínima cantidad de personas que manifiestan eso, y os quiero hacer una pregunta, 2 preguntas. Por un lado, eso me lleva a pensar que tenemos una sociedad excesivamente alejada de la realidad y que vive en un mundo de yuppie pero por otro lado me parece inquietante porque defender tu patria es defender a tu familia, defender a tus hijos, ¿no? Y que solo un 16% de la población, esto es 2013, no sé cómo estaría ahora, ¿no? ¿Qué os parece a vosotras esa situación, ese pequeño porcentaje de españoles que manifiestan esto? Bueno, pues hablando de un porcentaje, la verdad que coincido contigo en que parece un porcentaje mínimo. Pero luego, claro, hay diferentes vertientes. O sea, el caso que estabas contando de este señor que en el puente de Londres sale a defender todo el tema. Estás contándolo y dices, pues sí, tenía que haber salido los amigos a defenderlo. Pero yo pienso que son circunstancias en que no sabes cómo vas a actuar hasta que llegue el momento. Sin lugar a dudas. O sea, una cosa es hablarlo aquí sentados ahora, en frío, y decir, tenía que haber salido, Pero yo pienso que es eso, que hasta que no estés en el momento, ni tú mismo sabes cómo vas a actuar. Y a nivel más general de movimiento global, digamos, pues tampoco, no sé. Yo es que pienso que yo no soy de manifestarme, ¿vale? Yo respeto el que lo haga, pero no soy de manifestarme. Resueno más con intentar mantener yo una vibra alta, ¿vale? Contagiar a las personas que están a mi alrededor, no entrar en conflicto. Por supuesto, si veo una injusticia evidente me posiciono en un caso, pero nunca me han gustado las manifestaciones en contra del cáncer, en contra no, porque ya la palabra contra me da un rechazo. Yo iría más a una manifestación que sea a favor de la paz, más que en contra de la guerra o en contra del cáncer, porque ya vas con una vibración. Era una encuesta, ¿no? Era de muchas preguntas, esa es una de ellas, ¿no? Vale, entonces te digo mi posición. No me siento cómoda en un movimiento de salir a reivindicar y contra. No resueno yo con eso. Entonces, respeto el que lo haga, pero no es mi manera de sentir. Yo lo hago de otra manera. ¿Y tú, Norma, dijiste un 16%? Sí, solamente el 16% de los encuestados, ¿no?, del CIS
manifestaban, cuando digo manifestar me refiero a que confirmaban, o sea, no es que Vale. no hablamos de una manifestación física, Sí, manifestaban pero que al final es una respuesta Sí. a esa... Sí, bueno, eso es otra cosa, participar o no en encuesta. A mí, por ejemplo, depende de lo que se trata, no me gusta participar. No, pero encuestas. en una encuesta sí participaría. O sea, porque yo, igual que esto es, Sí. es una pequeña encuesta que estamos haciendo, Sí, yo te sí. he contado mi punto de vista. Pero eso, en un momento determinado, con un caso determinado, no sé cómo actuaría. Yo pienso que yo ni nadie, ¿no? Y a la plancha. Sí, no te preocupes. Y luego a nivel global, pues eso, no... Digamos que mi reivindicación va en más a mantener yo mi vibración alta y rodearme de gente que no esté en guerras, Sí. que no esté en... ¿Y tú, Norma, cómo lo ves? Bueno, realmente la cantidad me parece, la verdad, que poca, porque necesitamos que nos defiendan. Es un tema complicado, a mí se me hace muy duro, porque por una parte está la razón y por la otra el corazón. Cuando ves esas fotos de los niños que aparecen en las playas, los sirios y todas estas cosas, se te parte el alma. Pero cierto es que yo creo que detrás de esto puede haber un negocio de muchos inocentes, pero camuflados muchos criminales. Y claro, ¿qué haces? ¿Cómo descifras quién es bueno y quién es malo para acogerlo en tu país? Si yo, por ejemplo, que tengo una hija, y a mí eso no me permite vivir tranquila, que mi hija no pueda salir por la noche porque le pueda pasar algo por la cantidad de personas de otros países que a lo mejor les da lo mismo cualquier cosa porque vienen de la extrema crueldad. ¿Qué haces? ¿Los acoges? ¿No los acoges? Yo no, es que no quiero ser tajante. Sí. Pero también es cierto que en los momentos que corren ahora, la gente antes de ir al ejército se hace instagramer, influencer, o sea, se ha pasado por una superficialidad. En efecto, yo que creo que los valores es que está todo descompensado. Me alegra mucho que lo enfoques por ahí, porque yo iba a hacer una pregunta y tú has, no ha hecho falta que la haga, tú la has sacado, y es que no tenemos pues, por ahí que se está entrando en los micrófonos, no tenemos o no hay una sociedad, una parte importante de la sociedad que está excesivamente involucrada involucrada, enviciada un poco, diría yo, con las redes sociales, con sacar la imagen más espectacular, con alguien se cae por la calle, un señor se rompe la rodilla y antes de que vayan a ayudarle han sacado 1000 vídeos. Eso no hemos entrado en un morbo también. Un morbo que además a la vez es frívolo, que a la vez es pretende un protagonismo detrás de la pantalla. Yo lo vi primero, yo lo grabé. Sí, el problema es que si se hace viral, la persona que lo sube gana dinero, entonces cualquier cosa y cualquier crueldad ahora mismo está pagada. Si la persona que lo graba estuviera penalizada, te aseguro que se acabaría. O sea, todo tiene una raíz. Y lo que no sé es cómo no se toman medidas ante ese tipo de grabaciones que se suben a las redes sociales, que están al alcance de los niños, de cualquier persona, que además los niños son altamente influenciables, de todo lo que ven lo repiten, y cuanto más cruel, más te ven, más peligro hay, más importante eres. Entonces hay que tomar medidas en las redes sociales, hay que poner stop a ese tipo de vídeos de pegarle a los ancianos, de pegarle a los niños, de maltratar a los perros. Entonces, sí. ¿Qué hacemos nosotros? Le decimos a nuestros hijos, sí, lucha por la patria, pero ¿para qué? A lo mejor habrá que ver en qué condiciones están nuestros soldados, cómo los tratan, cuánto ganan, cuánto van a ganar. Eso es otra cosa. Es que claro, a mí ya es un tema tan amplio que... pero eso es otra cosa porque no hablamos del soldado que entra en el ejército porque tiene una vocación, ¿no? Sino ciudadano de pie que se encuentra con una injusticia. Sí, no, me refiero a eso, al hecho de que hasta que yo lo que observo, por eso he derivado hasta aquí esta primera charla. Es que da para mucho todo esto. Pero eso observo, por ejemplo, ahora en el mundo del Islam, ¿no? En el mundo del Islam, la mujer lo lleva pasando mal desde siempre, desde que Mahoma dijo aquí está el Corán, ¿no? Desde entonces, en el Islam, la mujer no se ha equiparado al hombre en derechos y muchas cosas. Y hay lugares, no solo Afganistán, otros, donde las diferencias con respecto a la mujer y sus derechos con respecto a los son aún mayores, ¿no?
entonces y ahora surge ese debate porque Afganistán, pues como sabemos, cae de nuevo en manos de los talibán, ¿no? Y yo digo, ¿y antes? Porque ahora sí, es decir, tenemos una sociedad muy frívola. No, y porque ahora se ha dado a conocer, hay mucha gente que vive ignorante de todo eso. Entonces ahora se ha puesto, sale las noticias, entonces ahora se ha hecho público, pero siempre ha existido, pienso yo. Por supuesto. Entonces, claro, ahora los medios de comunicación son al final los que deciden qué es lo que está en auge, ¿no? Los medios de comunicación... Internet te conecta al mundo. Internet hasta hace poco nos llegaban de Cuba, del pueblo cubano que clamaba por su libertad, nos llegaban imágenes de Internet. Ahora ya no nos llegan. Han cortado, seguramente, el gobierno comunista de Cuba ha cortado el vínculo con el resto del mundo. Claro, porque al cortar la señal de Internet, pero es que tampoco los medios de comunicación ya dicen nada. ¿No os dais cuenta? Claro. No dicen nada. Ahora nos distraen con otra cosa. Se habla de Afganistán. Ya de Cuba no se habla. Claro, ¿Pero por qué crees tú que no se habla? ¿Está programado? Total, yo pienso que sí. Porque yo estoy convencido de que los medios de comunicación, los grandes, nosotros somos un medio de comunicación chiquito y que... Pero potente. Muy potente, y aquí hablamos con sinceridad de las cosas, y además pues no tenemos grandes patrocinadores, tenemos patrocinadores muy inteligentes, pero no tenemos grandes patrocinadores. Pero los grandes medios de comunicación están en manos de grandes empresas y responden a sus dueños, a lo que les interesa comunicar a sus dueños. Son marionetas del sistema, y entonces les van guiando por donde tienen que... Pues me parece vergonzoso. Pero eso es una realidad, yo creo que eso lo sabemos todos. Me parece no, pues yo no lo sabía. Sí. O sea, de que no se quiere hablar de una cosa para omitir y dar información de otra y todo, a mí me parece penoso. ¿A ti no te extraña que, por ejemplo, en un momento determinado estemos 3, 4 años machacando con el cambio climático? Pim, pam, todos los medios de comunicación. De repente no se habla de eso. Se habla ahora de la pandemia. Pasado mañana, después se habla de Cuba, después no se habla de Cuba. ¿No os dais cuenta cómo y son situaciones que siguen vigentes, sí, pero... es unánime el mensaje. Hablo de los grandes medios de comunicación. Son cortinas de humo que hacen para distraer a la gente de otras cosas que no interesa que se estén pendientes en ese momento. Pero todas son malas y todas nos asustan. Es que no dan ninguna noticia buena. Claro, porque todo se basa en el miedo. Efecto. Cuanto más aterrorizado tengas a la gente, más fácil es de llevarla por donde Pues yo soy quieras. la primera que vive aterrorizada con las noticias. Y además te lo digo en serio, ya escuchar la música ya me duele el estómago. Porque sé que lo que van a decir es todo que vamos a entrar en pánico. ¿Sabéis por qué estáis vosotras dos? Sandra también, aunque hoy Sandra no está como hemos dicho, pero está de viaje. ¿Por qué estáis en este programa? Porque sois dos mujeres inteligentes. Y estáis hablando sin que... Aquí no hay ningún guión. ¿Hemos preparado un guión? Ninguno. ¿Verdad que no? Yo soy muy mala Lo para único los que traigo guiones. yo de guión es la receta hoy. La receta. Yo ni eso. Tú ni eso. Normal. Si no puedo ser libre, no puedo colaborar en ningún sitio. Pero fijaros cómo yo esto creo que nuestros espectadores lo agradecen. Bueno, pues hoy, en la segunda parte y en la tercera parte de nuestro programa, vamos a tener a un invitado excepcional que además es un gran amigo y que ha dedicado su vida a la defensa a la defensa de España, a la defensa de la patria. Así que dentro de unos minutitos estaremos con el invitado y desvelaremos quién es. Hasta dentro de unos minutitos. Volvemos, estamos en Ahora Televisión, desde La Recoba, el cielo por Montera, en este plató precioso, maravilloso, que es el patio central, justamente a la entrada del mercado de Nuestra Señora de África, el mercado de Nuestra Señora de África, la Recoba de Santa Cruz. Y muy ilusionados hoy porque tenemos en esta segunda y tercera parte del programa a un gran amigo y, como decía al principio, una persona que su vida la ha dedicado a la defensa de la nación, a la defensa de la patria y por tanto a la seguridad de los españoles. Y me refiero a mi querido amigo, el general de artillería, diplomado en Estado Mayor, don Emilio Abad Ripoll. Emilio. Recuérdame que te invite una cerveza por la presentación, ¿no? Qué alegría me da tenerte aquí. Lo mismo, gracias. Sí.
Gracias, a mí está, de verdad. Don Emilio tiene un currículum impresionante del que vamos a hablar a medida que conversemos, porque esto no es una entrevista sino una conversación, y además realmente es una conversación. Don Emilio es, además de un militar con una carrera extraordinaria, y además con un currículum que se ha recorrido y se ha hecho a lo largo de medio mundo, pero además es historiador, es escritor, es traductor literario, por cierto, tengo el honor de compartir con él, somos ambos miembros de la tertulia Amigos del 25 de Julio, de la que fue presidente. Digamos que don Emilio Abad es un erudito, es decir, aquella persona que sabe de muchas cosas y es un intelectual. Y yo, de muchas cosas que quiero hablar contigo, Emilio, quiero arrancar con dos cosas. Una que tiene que ver con un artículo que publicaste, que además fue premio General Gutiérrez de Periodismo, hace ya unos años, ¿no? ¿En qué año fue, Emilio? En el 2016. Por aquí. 16, 17. Y que hablaba de la recuperación de Nelson después de ser herido aquí en Santa Cruz de Tenerife el 25 de julio de 1797. He leído el artículo 2 veces, lo leí cuando se publicó y lo he leído recientemente. Y he de decirte que, aparte, es un artículo brillante, pero me ha sorprendido algo, y me voy a ir al final, casi a mitad del artículo, y me gustaría que nos contaras esto, Emilio. ¿Cómo es posible que después de una derrota estrepitosa como la que aquí sufrió Nelson, todos, bueno, desde luego la ayuda incuestionable de Hervis, del almirante Hervis, su mentor, en el Reino Unido, en Inglaterra en aquella época, Gran Bretaña no era el Reino Unido aún, se le reconociera como un héroe, se pusieran todos los parches habido y por haber para quitarle importancia a su derrota? ¿Cómo ves eso? ¿Cómo llegamos a eso? Mira, yo tampoco lo entiendo. Yo diría, hablando en términos de hoy, que tenía un gabinete de prensa impresionante, porque él mismo se sorprende cuando él mismo llega a Portsmouth y espera que lo van a recibir media pedrada y que él ya es un inútil y que él ya... Resulta que hay centenares de personas en el puerto que le dicen los hurra, hurra, hurra clásicos de los ingleses, y él se siente absolutamente sorprendido. Él no esperaba aquel recibimiento, ni mucho menos. Luego está también, lo digo del gabinete de prensa en plan de broma, pero es verdad, el propio almirantazgo británico deja caer que ha sido una operación mal planeada y brillantemente ejecutada por un valiente Nelson y los valientes marineros, olvidándose que el que la planeó fue él. Sí. Si estaba mal planeada, el principal responsable, pero eso se obvia. Sí. Y entonces dicen que ha sido muy valiente y que tal y cual, y por eso lo elevan como lo elevan. Además, incluso el propio rey Jorge III estaba enfadado. Sí, señor, era el único que protestaba. Y sin embargo, consigue el entorno del almirantazgo, el Lord Spencer, el almirante jefe, al que fuera, como si dijéramos, el ministro de Marina en aquel momento, pues hace que el rey lo reciba y le imponga una condecoración que había ganado en la batalla del Cabo San Vicente a febrero de aquel año, con lo cual se rompe el hielo del rey y él, y ya empieza a entrar otra vez en la corte y entre los admirados por el rey. Pero yo me pregunto una cosa, Emilio, tú que has estudiado en profundidad el personaje. Nelson, estamos de acuerdo que es el marino británico, bueno, el marino anglosajón más idolatrado, ¿no? En el mundo anglosajón en general, no solamente en el Reino Unido. Pero hay un dato que me llama la atención, que tú describes en el artículo, y es que un día antes de que el desembarque llegue al puerto de destino herido, ya en fin, un día, o sea, la noticia de la derrota no lo dan los medios de comunicación hasta el día siguiente de llegar él a Inglaterra. O sea, la gente lo recibe desconociendo lo de Tenerife. Sí. ¿Eso fue urdido o eso fue casualidad? Yo creo que es que cuando piensa que tardó 15 días, por ejemplo, él sale de aquí el 27, cuando ya dice que se van los barcos. 27 de julio. De julio. Y cuando contacta en Cádiz con Jervis es el 15 de agosto. O sea, no como hoy, que tardamos 2 horas y si tenemos 10 minutos de retraso nos quejamos. El 15 de agosto.
pero cuando sale de Cádiz para Inglaterra, va a llegar a Inglaterra el 1 de septiembre. Y hasta el 3 me parece que no publica la prensa inglesa porque la noticia no ha llegado. Mira, ahora mismo estamos en un tema que todavía no se ha iniciado. Vamos a publicar a Alastair, que es un compañero de la tertulia Amigos de 25 de Julio, inglés. Está escribiendo unos artículos, se llaman Noticias Antiguas de Canarias, sacados de antiguos archivos ingleses de prensa, y resulta que cosas que han ocurrido el 1 de abril están teniendo noticias en Canarias, en Gran Bretaña el 3 de julio, o así, el mismo 2 de mayo. El 2 de mayo de 1808 se produce y aquí llega un barco el 11 de junio que todavía no trae noticias de que se ha producido el 2 de mayo en Madrid. O sea que no era como hoy, sí, la comunicación instantánea. Claro. Te quiero decir que el artículo este que has citado, el artículo de la recuperación de Nelson, se va a publicar. Hemos contactado en Inglaterra con una asociación que se llama la Nelson Society, tú ya lo sabes, y estuvimos el año pasado en Inglaterra 10 tertulianos, y ahora el año que viene, como se celebra el 225 aniversario de la gesta, vienen esos señores aquí, van a venir. Tienen una revista muy buena, la Nelson Dispatch, los papeles de Nelson, que se distribuyen en todo el Reino Unido, y ese artículo y otro de Ana María, nuestra presidenta hasta hace pocos días de la tertulia, y otro de Alastair salen en esa revista, para que los ingleses sepan en inglés lo que de verdad sucedió aquí, que no lo sabían, claro. A mí la verdad es que tenemos que hacer otro día un programa sobre determinadas cuestiones relacionadas con la gesta, pero con personajes, ¿no? La historia de la gran historia, porque a mí una cosa que también si queréis, Norma, Manuela, hacer cualquier pregunta, cualquier comentario, ya podemos, ya sobre la marcha, porque es que yo estoy como embobada, sí, y me cuesta un poco... Embobecida. Sí, o embobecida, sí. No sé ni hablar. Porque le encanta la historia, le encanta... Es que estoy, de verdad, es un placer tan grande que ahora mismo lo que quiero es escucharles. Gracias, bueno, pues no tenéis más que hacerme señas para no, digamos, tropezarnos entre nosotros, pero cuando queráis. Pero a mí una cosa que me llama... Nelson es un personaje y vamos a dedicarle, porque vale mucho la pena, yo creo que esto le va a encantar a nuestros oyentes y telespectadores. Nelson es un personaje peculiar por muchos motivos, ¿no? Pero a mí, por ejemplo, voy a saltar de una cosa a otra, ¿no? Me llamó la atención lo que tú cuentas en tu artículo sobre cómo favoreció de una manera ilegal a Joshua, su hijastro Joshua. Sí, es que él se casa con una señora. Él al principio, cuando es teniente de navío, está por América, por el Caribe, luchando. ¿Sabes que allí conoció a Trubri? Y allí conoció, sí, cuando era todavía guardamarino. Tu amigo Trubri, el amigo del cenizo. y entonces allí se pone malo, coge una fiebre, pierde también contra españoles en un ataque también a una posición, y conoce en una de las islas británicas, no me acuerdo cuál del Caribe, a una señora que es viuda, que acaba de enviudar de un magnate de allí, y al final se casa con ella, que es Fanny. Y esta señora ya tiene un hijo, y este hijo se lo trae con ella cuando él viene a Inglaterra, y él, en un clarísimo caso de nepotismo que es impresionante, con 16 años lo ingresa en la Marina como oficial ya, cuando ni ha pasado por una academia ni ha estado en barco, que aquello decía que la legislación inglesa que tienen que estar 5 años, me parece, embarcados antes de ser oficial, y está recomendado por 4 o 5 capitanes de navío, o sea, jefe suyo. Él se gana a los capitanes de navío, total, que el tío lo hacen Master and Commander, como dicen los ingleses, el jefe de un barco, de un buque hospital, cuando es un niñato de 19 años. Con el consiguiente peligro que conlleva. Con hombre, claro. No tener experiencia, no tener formación. ¿Pero y le gustaba estar ahí o lo metió porque lo metió? Al otro le gustaba. La madre confiaba en que su hijo llegara a ser el almirante más joven, apoyado por el padrastro, el almirante más joven. A quien a su vez también volvió a apoyar Herbie, porque a Nelson le apoyó Herbie en esto. Y Nelson se habla de que cuando viene aquí hay dos facetas curiosas. Una es la del optimismo y otra la del pesimismo. Empieza muy optimista, que él va a llegar aquí y con Trubris en tierra y yo al mando de los barcos, esto va a durar nada. Pero luego empieza a ponerse pesimista, empieza a tener como premoniciones y le recomienda varias veces a Jervis a su hijastro, que si a él le pasa algo, que atienda a su hijastro.
y le dice a Jervis: mañana, bueno, cuando fracasan los dos primeros intentos en la Jurada, en aquella zona de la altura de Paso Alto, y se tienen que retirar, Nelson ya es de la opinión de que se ha perdido el factor sorpresa, que es fundamental. En la guerra la sorpresa es fundamental, y que ya están preparadas las fuerzas, ya están viniendo las milicias de todas las partes de la isla, y que esto va a ser un hueso duro de roer, y ya empieza a decir a sus capitanes, se reunía con ellos en un consejo de guerra, de retirarse. Pero Trubridge, el cenizo, como tú dices, le dice que le dé 2 fragatas, y con 2 fragatas él toma Santa Cruz. Nelson, su orgullo, se siente herido, y esto lo quiero resaltar porque ya lo están reconociendo los ingleses. Cuando fuimos a Inglaterra el año pasado, dieron una conferencia en el Club Naval un teniente coronel historiador de esa asociación, de la Nelson Society, y dijo que Nelson perdió por su orgullo, porque Nelson tenía que haberse retirado después de los 2 primeros fracasos del día 22. Bueno, pues él se siente herido en el orgullo y dice: no, vamos a atacar, y esta vez yo me pongo delante de todo. Cometo un error tremendo, me pongo delante de todo. Y él le escribe a Jervis y le dice: mañana mi cabeza estará coronada de laureles, o sea, de gloria, o de cipreses. Sí, Es decir, o sea que o voy enterrado, a aquel. o enterrado. Y se dedica con él y Hijastro a quemar papeles, cartas que tiene de una señora con la que tiene, los marinos ingleses llamaban relaciones de conveniencia. Una señora muy fogosa, dicen que era una napolitana muy fogosa, que no es Lady Hamilton, que esa es la de luego, esta es otra primera. Y todas las cartas que tiene de esta las rompe, para que si le pasa algo, cuando le lleven sus pertenencias a Fanny a Inglaterra, no aparezcan papeles de la ¿Hijos otra. propios no tenía él? ¿Él? ¿Hijos propios? No, Tuvo una hija, no fue con Lady Hamilton. Lady Tuvo Hamilton una hija. tuvo una Claro, hija. pero al ser Pero no, mujer, con Fanny no. Fanny, Con Fanny. la mujer lo adoraba a él. Fanny lo cuida cuando vuelve herido. Fanny hacía 4 años que no lo veía. Cuando él vuelve de aquí, había perdido la visión de un ojo y se ponía un parche, pero se ponía un parche en el ojo perdido para forzar el otro, sí, para no perder la visión. Había perdido parte de las cejas. Luchando en Italia, eso había sido luchando en Italia, en la batalla del Cabo de San Vicente, un golpe tremendo recibe en el vientre que le causa una hernia permanente toda su vida, y viene demacrado de lo que le ha pasado aquí, y cuando Fanny lo ve además con la manga colgando y tal, pues siente un dolor enorme, pues, y lo cuida. Compasión, y siempre lo quiso. Cuando sabe lo de la Lady Hamilton y él está con Lady Hamilton liado y todo, Fanny le dice que vuelva con ella, que tal, pero no. Pero es que se lió con Lady Hamilton cuando, después de que la mujer estuviera un año cuidándola y diciendo, y además él en algún discurso que tú mencionas aquí, diciendo que su mujer le ha salvado la vida porque sus cuidados, y va después, se va para allá, conoce a esta en Italia, que era el cónsul inglés allí, y va y se lía con esta, y después dice que no vuelve, ¿no? Personas sin valor, sin valores. Pero este hombre lo que sufre mucho, que es la mayor parte del artículo, es con la herida. Con la herida, sí. La herida es anecdótico. La herida, la gente piensa siempre, y hay amigos que me dicen, ¿cómo una bala de cañón del Tigre le va a hacer una heridita? El Tigre, que se supone, y por qué no, que fuera el que lo hirió, era un cañón de a 16, tiraba una bola que pesaba 16 libras. Libras casi medio kilo, pues 7 kilos y pico, una bola así, ¿no? Entonces esa bola le pega en el brazo y le hace dar 6 vueltas en un trompo. Pero es que los artilleros, y ahí hay algún artillero, no somos tan burros. Contra personal al descubierto no se le tira una bola así, que le pegas a uno nada más. Y si estuvieran muy formados, sí te los cargas a todos, pero le pegas a uno. Se tiran botes de metralla. Suponeros un bote de aceituna. Claro. Un bote de aceituna. Al dispararlo se rompe y salen todas las aceitunas. Y la metralla eran bolitas de hierro, las que disparaban los mosquetes, las que disparaban los fusiles. En Almeida, en el museo, podéis ver un arma que se tomó a los ingleses, que estaba cargada y que ha permanecido cargada más de 200 años. Yo acababa de dejar la dirección del centro, y eso lo sabe muy bien Vidal, cuando otro
otro compañero dijo, vamos a limpiarla porque está sucio, es un cañón, una carronada que iba en la proa de las barcazas. ¿Podemos visitarla? Hombre, claro, está en el museo. Próxima visita, ya saben, Museo Almeida. Y entonces empezaron a sacar cosas de dentro y estaba cargada, tenía la pólvora todavía original, pero la carga de la metralla hay hasta pipas de melocotón. Sí, porque claro, tú tiras de aquí a aquí una pipa de melocotón, le pegan el ojo a un tío y ya le acerta el ojo para toda la vida. Pero van metiendo, se cargaba con lo que fuera. Entonces lo que le pega a Nelson le pega. Siempre dice, le pegó por encima del codo. Según se deduce de todo lo que fuimos leyendo, le pegó muy por encima del codo. O sea que tuvo que ser muy cerca del hombro. Porque cuando le amputan, que eso es otra cosa también, la operación, hay un cuadro muy romántico en Almeida que se ve de pie en el barco y le están cortando, no. Y hay otro que está en la cubierta, no. Lo operan en una cámara del barco iluminada con vela sobre la tapa de un arcón, 3 hombres sujetándole las extremidades porque no había anestesia. Y le dan opio y ron. Para amputarle el brazo. Para amputarle el brazo. Claro, y el brazo aguante el dolor. Y te empiezan a contar la operación y te ponen los pelos de punta, porque primero es un cuchillo muy afilado que le va cortando la carne y dejándole la piel para formar luego el muñón. El caparazón, muñón. Sí. Y luego el serrucho. Estoy pensando, Emilio, discúlpame que te interrumpa, que igual hay más de una telespectador que está haciendo albóndigas en la casa ahora mientras que ve el programa. Mirar si sintió el frío del cuchillo y de la sierra, que pidió al almirantazgo que esas herramientas, antes de operar a un marinero, se calentaran, porque lo que le quedó grabado fue el frío del cuchillo cortándolo y tal. Total, le cortaron. Lo hilaron, figuraron la escena en una cámara pequeña, oscura, el barco moviéndose en mitad del mar, iluminado con vela. Uno de los que le está sujetando se desmaya, lo sustituye el capellán. Ninguna condición de asepsia, de higiénica, claro, tal. Y claro, la mayoría de esta gente gangrenaba y se moría. Él va saliendo y en los días que está navegando de aquí a Cádiz le van quitando las hilas con las que han ido atando las arterias, le van quitando las hilas, pero queda una que no sale, una que se queda afuera y que le produce unos dolores horribles. Se supone, decían los médicos de la época, que lo que hace es infectarse a lo mejor. No, esa hila a la vez de ligar una arteria había ligado un nervio. Ay, no. Claro. Y entonces digo que está muy alto porque cuando llega a Inglaterra y aquello sigue sin ser, y él tiene dolor y él está a base de láudano. Láudano lo podías poner también para la receta. Era un jarabe que se tomaba con opio, con azafrán, con vino blanco, para... O sea, te dejaba bueno. A base de láudano, pero si va teniendo dolores horribles. Y ya dice que no lo toquen más. Hay un médico inglés que dice, déjelo, con a lo mejor la propia naturaleza lo expulsa. Pero él tiene dolores. Hasta que una mañana del 4 de diciembre, obviamente el día de Santa Bárbara, se despierta, ya ha dormido toda la noche, se despierta sorprendido, que ha dormido como un bebé, dicen los libros, y llama al médico, el médico coge la hila, tira y la saca. Como que la hila tiraba del nervio, y se tuvo que soltar, y dice, la hila quedó enrollada textualmente como una serpiente ponzoñosa, así se quedó la hila, y a partir de entonces es cuando empieza su recuperación. Él cuando llega va tan mal que dice, nada, yo ya soy un hombre bien. Sin lugar a dudas, de ser en lugar del comandante de la expedición, hubiera sido un marinero, allí lo deja. Hubiera gangrenado. Y el torniquete que le hizo su propio hijastro. Bueno, eso también. Joshua, el hijastro y un marinero son los que le salvan la vida cuando él se ha puesto de pie en la barca. No pensemos que es una barquita como ponen los dibujos de 6 metros. Eran unas barcazas que podían llevar hasta 30 hombres. Una barcaza de desembarco grande. Y él va en una barcaza, va con otro capitán, va su hijastro, y él saca el sable para animar a la gente y saltar a tierra. La playa era... ¿No habéis visto dónde están los hitos que colocamos la tertulia, el lugar donde hirieron a Nelson? Está al lado de en la Plaza de España. Ajá. En la Plaza de España, donde están lo veremos, haremos un viaje por los allí. Mamotretos esos de bares y de flores. En la Plaza de España, hacia allá, te vas al primer bar que hay allí a la derecha, casi pegado al lago, pasado el charco,
y hay en un cilindro de césped que tenemos, están colocados encima dos, uno en inglés y otro en español, contando que allí mismo se hirió a Nelson, allí estaba la playa. No han acabado con eso todavía, ¿no? Con nuestro patrimonio. No, con eso Que no, hablábamos porque el eso otro es día. muy reciente. Lo hemos puesto nosotros, lo ha puesto la Eso es muy tertulia reciente. Pues haremos una 7 rutita. años. Entonces, al sacar el sable es cuando recibe él. ¿Sabes qué me gustaría destacar? ¿Qué? El pueblo de San Andrés. ¿Eran militares en San Andrés para acabar con Nelson? No, ¿Y cómo esa gente tan normal pudo acabar con crear esa estrategia para...? No, porque entonces estaban las milicias. Las milicias eran todos los hombres, desde los 16 a los 60 años, hombres útiles, formaban parte de las milicias, eran copiadas de las milicias peninsulares, que llamaban provincias allí, las milicias canarias. Y entonces toda esa gente muy mal entrenada, hacían instrucción un día al mes, en domingo, muchos ni habían llegado a disparar Más nunca. mérito todavía. Más mérito todavía. Más mérito todavía, y son los que acuden aquí, los que vienen aquí de las 5 regimientos de milicia que había en Granadilla, vamos, en Abona, en Güímar, en La Laguna, La Orotava y Garachico, eran los 5 regimientos de milicia. Aquí empiezan a venir los de la banda sur, y son los que defienden esto. Hay una calle que se llama Milicia de Garachico. Que Norma se refiere al capítulo aquel de Vicente Talavera, que el otro día, y ella le llamó mucho la atención, le emocionó la defensa de la Torre de San Andrés. La Torre de San Andrés. Estaban los artilleros profesionales, los de esto, que se tenían que reforzar con gente de esta. Imagínate. Para poder servir las piezas, porque no había suficiente. Emilio, era defender su tierra. Qué maravilla. Era defender te su voy a tierra. enseñar algo, que a ver si tú lo conoces, este libro. Sí, lo traduje yo. Bueno, yo decía antes, entre muchas de las actividades culturales y de conocimiento y de nuestro invitado de hoy, Emilio Abad es también traductor literario, traductor del inglés al español. 11 libros. Sí. 11 libros has traducido. Y he traído este por dos razones. En primer lugar, bueno, la primera evidentemente es porque lo has traducido tú, pero en segundo lugar porque es un libro, una novela de Leslie Charteris, que El Santo en Tenerife, y precisamente por eso lo traigo. Este es un libro que Emilio me regaló y que yo leí hace tiempo, me lo regalaste hace tiempo. Es una novela muy, muy curiosa, que se desarrolla en Tenerife. El santo, Simón Templar. Pero es que ella no lo conoce. No, porque claro, son muy jóvenes. Son muy jóvenes. Bueno. En los años 60, que teníamos una cadena y en blanco y negro, como dicen siempre, por las noches de los miércoles, de los viernes, había un episodio del santo. El santo era un tipo guapote él, Simón Templar. Roger Moore. Sí, pero eso me suena. Sí, porque lo han repetido después. Claro. Entonces, es que hay una película que se llama El Santo. Exacto. Pero que no tiene nada que ver con aquello. Y este Roger Moore pues era un tipo que robaba a los ricos para dárselo a los pobres y tal y cual, muy romántico, y tiene una aventura aquí en Tenerife. Sí, pero yo quiero decir algo en relación a la importancia del traductor, porque la novela puede estar bien o mal escrita, ser más entretenida, pero como la traducción no sea buena, pues te puede fastidiar la lectura. La traducción de esta novela que yo he leído, que tradujo Emilio, es magnífica, porque yo sé distinguir, cuando leo una novela que se ha traducido, sé distinguir si el traductor es bueno. Y Emilio ha hecho y te tiene que enganchar lo que lees, claro. Sí, y yo tengo fiel al escritor, ¿no? No, sobre todo ser capaz de llevar en nuestro idioma, nuestro lenguaje, esa versión británica, en este caso inglesa, a nuestro idioma. Yo tengo una experiencia hace tiempo. Leí una novela sobre una trilogía sobre los templarios, sobre las cruzadas, y entonces uno de la primera me gustó y vi que era una trilogía y compré las otras dos. Leo la primera, como digo, me encantó. Leo la segunda parte, me encantó, y leo la tercera y me gustó, pero no tanto. Y digo, ¿y sabéis lo que el traductor ha sido otro, ¿no? Las dos primeras traducciones las hizo una señora y la otra, la última, un señor, y desde luego la señora igual traductora no pilló la sensibilidad de... mucho, traducía, trasladaba la historia al español de una manera diferente. Esta es graciosa, es una novela graciosa. Esta novela es muy, muy entretenida,
transcurre en Santa Cruz de Tenerife en 1935, entre Santa Cruz y La Laguna. Le toca el gordo de Navidad eso también tuvo gracia. Hay una foto por ahí de un billete. No sé si ya está descatalogado o habrá... Yo creo que está descatalogado, sí, del año 2001 me parece. Pregúntaselo sí. Esto se editó en el año... En el año... 2001, en efecto, sí, 2001. Hace ya 19... No, ahí, ya 20. Tuvo gracia fue la señora... En Madrid sabéis que en la Plaza Mayor ahí venden muchas cosas. Y vi billetes de lotería y quise comprar un billete de lotería del año 35 para ponerlo en la novela, como eran los billetes de lotería del 35. Se lo conté a la señora que me lo vendía y me cobraba no sé cuánto, mucho. Ese no te iba a tocar seguro. No, y le dije, pero mire usted, si no es para mí, si esto yo no soy coleccionista, es para ponerlo en una novela. Dice, tome, lléveselo usted, pero mándeme la novela. Pues y le mandé la novela a Madrid. Pues mira, bien. Bueno, pues... ¡Qué maravilla, por favor! Estoy que las babas me caen. De verdad. Dentro de unos minutitos volvemos y sí, esta última media hora, Emilio, quiero que hablemos de tus experiencias en tu dilatada e interesantísima vida militar. Así que más o menos en 4 minutos, 5 minutos estamos de vuelta. Estamos de vuelta en Ahora Televisión, desde La Recoba, el cielo por Montera, en este plató inigualable, que es el patio central de el mercado Nuestra Señora de África, La Recoba de Santa Cruz. Y justamente aquí al ladito, a mi derecha, tenemos a un amigo, que es la floristería Erinay, que todos los programas nos presta unas plantas que suelen estar entre el suelo, entre lo vertical y el horizontal. Pues hay aire y se caen, pero después la ponemos de pie y no pasa nada. Pero son unas plantas muy bonitas que adornan este plató que se quita y se pone, que se pone cada vez que hacemos el programa. Estamos con don Emilio Abad de Ripoll, nuestro invitado de hoy, que decía al principio del programa que ha sido protagonista de una dilatadísima carrera y brillante carrera militar. Quien se haya incorporado al programa, hemos estado hablando de Horacio Nelson en base a un artículo que fue premiado con el premio periodístico del general Gutiérrez sobre Nelson y su regreso después de ser herido aquí el 25 de julio en la gesta a Inglaterra. Hemos estado hablando de todo eso, pero ahora vamos a hablar de ti, Emilio. Vamos a hablar de ti porque no hemos hablado de ti nada. En el fondo no sabemos, nadie sabe quién, no te conocemos, queremos conocerte. No se notará el colorado. Mira, Emilio, leo que me llamó la atención que ya con 22 años habías ascendido a teniente, ingresaste en la academia. Bueno, como la mayoría de la gente. Melillense. No, podemos decir que naciste naciste en el 40, ¿cómo puedes decirlo? Y que no lo digo porque hay presumidas y presumidos que no quieren que se diga la edad, pero tú sí lo puedes. Está genial, además, puede presumir de... Cuando me dice cómo te encuentras, digo, para que tengo muy bien. Si tuviera 30 me quejaría, pero con 81 me encuentro bien. Con 81 años, lo único que falla un poco son las articulaciones, lo demás nada. No, me vas a contar a mí, lo demás nada. Pues, en 22 años ya eras teniente. Bueno, era lo normal. O sea, si hiciéramos la curva de Gauss cuando ingresaba la gente en la academia, la mayoría de mi promoción ingresábamos con 18 años. Entonces, 4 años después, pues éramos tenientes con 22. Teníamos la misma edad cuando yo salí teniente que los soldados que tenían mis órdenes. Sí, es que por eso los artilleros tenían 22 años. Por eso te digo. Mira, ¿el ser artillero fue casual o fue que elegiste el cuerpo de artillería? ¿Cómo fue? Pues mira, es difícil de explicar porque mi bisabuelo, mi abuelo y mi padre y un tío son infantes. A mí me llaman la oveja negra de la familia, claro. E incluso tengo un sobrino hoy día que es comandante de infantería, que está ahora mismo en Letonia. ¿Y por qué fui artillero? Pues no lo sé, sinceramente no lo sé.
un marido de una prima, el marido de una prima mía era artillero, era teniente de artillería, salíamos juntos, mi novia y yo con ellos, y a mí me fue gustando lo que me contaba del regimiento y tal y cual, y no sé por qué, y me hice artillero y nunca me he arrepentido, al contrario. Bueno, vamos a viajar, Emilio, a lo largo de tu carrera, dilatada carrera, porque y vamos a dar saltos en el tiempo, iremos para adelante y para detrás, pero ya desde muy joven tuviste contactos con las Fuerzas Armadas estadounidenses, con ciertos cursos que hiciste en Estados Unidos. Nosotros tuvimos la suerte... Con apenas 29, 30, 25 años. Tuvimos la suerte, cuando mi promoción en la academia, que nos montaron un gran gabinete de electrónica y un gran gabinete de idioma. Y entonces empezamos a pegarle a la electrónica y al idioma en serio, al idioma inglés, en la academia. Al año de salir de la academia hice el curso que llamamos de electrónica, los artilleros, pero es un curso de radares, direcciones de tiro en Madrid, que era un curso de un año. E inmediatamente fue cuando España iba a adquirir el primer grupo de misiles antiaéreos. Y nos dijeron, gente que tuviera ese curso y que por lo menos se defendiera algo en inglés, supiera decir buenos días, que se apuntara. Nos apuntamos y fuimos. Fuimos todo el grupo entero, que fue todo el grupo, 300 personas. Tú, además de todas las actividades que a lo largo de tu vida has desempeñado, eres esposo, eres padre y eres abuelo. 4 hijos. No, 6. 6 hijos. 3 y 3. Sí, y tienes ¿cuántos nietos? 10. Y yo creo pero pero han trabajado menos que la abuela y yo. En todo si eso, entre la abuela y yo sacamos 6 y ellos entre 6 sacan 10 con agregadas, pues ya me dirás tú. En todo eso tiene que ver tu esposa Maribel. Sí. ¿Qué fue? Maribel ha sido el acicate, al contrario. Sí, por eso. Maribel ha sido el acicate. Maribel había que hacer esto y hay que hacerlo. Y cuando pedí el curso de Estado Mayor, estábamos muy bien en aquel momento en el grupo de misiles, que a mí no me importa, que ya teníamos 2 hijos, que a mí no me importa, vamos a Madrid si tú crees que es bueno para tu carrera. En la agregaduría en Turquía... Ya te has adelantado, yo quería otra hablar vez de Turquía. El curso de Estado Mayor también en América, pues lo mismo, ella presionando. Y yo pienso que este tipo de vida es fundamental la compañera que tengas de vida. Hombre, eso lo sabe muy bien otra persona que hay aquí ahora mismo, que es fundamental. La compañera. Mira, te voy a hacer una cosa, una estadística, que te gustan las estadísticas. El día que me concedió el Patronato de Casas Militares poder vivir en la casa en la que vivo, en vuestra casa, en Pi Margal, ahí 23, era el día que se cumplían 15 años de casado, exactamente. Y era nuestra casa número 11. Madre mía. Y en aquellos tiempos, bien lo sabe quien está aquí, no había apoyo. En un empleo te pagaba el ejército o el Estado el traslado, el resto te lo pagabas tú. Y yo de capitán tuve 5 destinos distintos en 5 ciudades de España distintas. Todo eso, todo lo que lleva a la mujer, una cosa muy tonta, conocer a las vecinas de la calle, al tío que le compra las lechugas, a la señora que te trae la leche. No, y crear hogar, al final la mamá es la que crea hogar en todos los destinos. Eso iba a decir, creas un montón de hogares. Un hogar, pero allí donde te has movido, vuelves. Pero yo creo que el amor es admiración. Y yo creo que has tenido una gran admiradora de tu profesión. Bueno, yo creo que es lo que acabas de decir. Es que es verdad, tú tienes que admirar a la persona que amas. Más admirador lo digo y espero que no vea el programa de ella, soy yo, te lo digo de verdad. Es maravilloso, se llama como cuando mi madre. Pienso 6 hijos en 8 años, niños que iban 4 o 5 al colegio, uno pequeñito de meses que se quedaba en casa. Aquello, yo cuando hoy lo pienso, ¿cómo lo pudo hacer Maribel? Hoy se llamaría Superfans. ¿Cómo lo pudo hacer Maribel? Y no teníamos ningún apoyo familiar, porque siempre estábamos fuera de donde estaban sus padres y los míos. Y tus hijos nacieron, yo quiero dejar claro que lo tuteo porque él insistió. Yo le decía de usted por respeto, pero él insistió en que le dijéramos de... Él se enfada, sino dice, a mí me tienes que tratar de usted a partir de los 95 años. Exactamente, no, 95 y un día. Y un día. ¿Tus hijos nacieron en España? Vamos a ver, el mayor nació en Melilla, aunque estábamos destinados en Jerez, pero se fue mi mujer a dar luz a Melilla porque estaban mis padres en Melilla. La segunda nació en Madrid, en el curso estábamos destinados en Algeciras y se fue a Madrid a dar a luz con sus padres, en casa de sus padres. La tercera nació en Madrid también y seguíamos destinados en Algeciras. El cuarto nació en Madrid, destinado en Madrid.
la quinta nació en Madrid, destinado en Madrid, y el sexto nació en Jerez, destinados en Jerez. Hay una parte muy importante de tu vida militar, Emilio, que sucede en 1995, te pilla en Turquía. Quiero que nos cuentes qué hacías en Turquía, qué se te perdió a ti en Turquía. Y ese día, ese febrero, si no me equivoco, de 1995, recibes tu ascenso al generalato, a general. Un día me contaste que te acordaste muchísimo de tu padre. Mucho. Cuéntame cómo fue esa experiencia, porque el salto al generalato es muy importante. Mi padre era suboficial, o sea que yo ingresé en la academia, salgo del alférez a los 2 años de estar en la academia, y mi padre era brigada de regulares en Melilla, y es una anécdota que he contado muchas veces a muchos amigos, pero que a mí me emociona contarla porque es así. Cuando yo bajaba del barco, en aquellos tiempos no había ni SMS, ni WhatsApp, ni Facebook, ni teléfono. La carta llegaba 3 días, la carta de mis padres a Zaragoza, a la academia, y 3 días tardaba la mía de allí para allá, y lo mismo cuando tuve novia igual. Pero yo entonces no tenía novia todavía, era feliz y libre. Me estás recordando a Nelson, ¿eh? Y bajaba del barco, nos veíamos a nuestros padres desde enero hasta diciembre. Los canarios y los de Melilla y Ceuta no veíamos a nuestros padres en 6 meses. Y éramos niños de 20 años, que no te estoy diciendo... Yo bajaba con mi estrellita de alférez, abracé a mi madre, a mi hermano, a mi hermana, y mi padre estaba de uniforme detrás y estaba de servicio. De lo que se llamaba vigilancia entonces, en vez de policía militar de hoy, vigilancia. Y se acercó y dijo: a tus órdenes, hijo. Ay, qué bueno. Sin novedad en el puerto. Pues lo que tú decías, cuando el 9 de febrero de 1995 me impuso el embajador de España en Turquía la faja, pues me acordé mucho de mi padre. Claro. Yo me pongo en tu lugar, porque te conozco lo suficiente, y yo estoy convencido que fue para ti un momento muy especial. ¿Qué hacías en Turquía? Pues en Turquía yo había ido de agregado de defensa militar naval y aéreo a la Embajada de España en Turquía el año 92, inmediatamente después de la Olimpiada famosa, la noche que nos despidió el grupo de amigos, a Maribel y a mí, en casa de uno ahí por Agua García. Era la noche que el príncipe Felipe iba el abanderado, aquella noche. Nos fuimos a Turquía, estuvimos 3 años allí, allí nos fuimos Maribel y yo solo. A los hijos ya no los llevamos, pues ya estaban unos casadas y otros ya en universidad y problemas. Ahí fuimos Maribel y yo solos. Fueron quizás los años más felices de nuestra vida, porque solos, se dedicaron uno al otro, ¿no? Uno al otro solos, en un destino precioso. El destino de agregado es precioso, está representando a tu país ante las Fuerzas Armadas, de una grandísima Fuerzas Armadas como son las turcas, y con mucho conocimiento, con agregados de otros países. De hecho había 30 y tantos países distintos, una amistad con muchos de ellos perdurable, y lo pasamos muy bien, y allí fue donde ascendí. Fue como una luna de miel, ¿no? Algo así. Tardía, pero algo así. Sí, fueron 3 años muy buenos, porque nos pudimos dedicar el uno al otro y qué salíamos bonito, juntos, sin tener los niños en casa, sin problemas. Hay una etapa de tu vida profesional que me has comentado que fue, que te destaca como al menos durante muchos años, como el militar español, el general español, que ha tenido a su mando, a su cargo, como jefe de Estado Mayor de esas fuerzas, en este caso en Bosnia, como el general militar que ha tenido a su cargo soldados, ejércitos de más países. Y verás. Y eso, para situarlo, estamos hablando de agosto de 1995. Yo vuelvo de Turquía en mayo, me nombran inspector del arma de artillería, y cuando he venido aquí, 10 días de permiso para irme, me llaman por teléfono de Madrid el segundo jefe de ejército, que había sido capitán mío cuando yo era teniente, Alfonso Pardo de Santayana. Me dice: Emilio, ¿qué te parece Zagreb? ¿Zagreb? ¿Zagreb de qué dice? De jefe de logística de ONU. Estamos en guerra, tenemos la unidad de allí, teníamos estaba entonces, en guerra. Habíamos mandado ya la agrupación canaria, mandada por un compañero que está en la vida, compañero de colegio, de clase, de banca en Melilla,
y hemos acabado los 2 de generales en Tenerife, nuestra vida, Ángel Morales y Díaz Otero. Pues Ángel Morales había estado con la agrupación Canaria, en aquel momento estaba la agrupación Galicia. Y digo, ¿y Sagre de qué? De jefe de logística de ONU con UNPF. ¿Y eso qué significa? De Fuerzas de Paz de Naciones Unidas. Bueno, pues yo le dije lo que dice el verso de Calderón de la Barca que decimos los militares, que en el ejército ni pedir ni rehusar. O sea, me han dicho que voy, pues voy. Y ya. Y nada, llegué, me encuentro a mi mujer en la Plaza Güeles, me habían llamado a Capitanía, yo fui a casa, me encuentro a mi mujer en la Plaza Güeles, y yo, ¿sabes dónde me voy? Y dice, ¿dónde? Yo, a Sagre. Dice, ¿yo puedo ir? Digo, Claro. no, tú no puedes ir, ahí no puedes ir. Y entonces, pues nada, fuimos a Sagre. Había un enorme cuartel general. Lo mandaba un teniente general francés, que tenía un segundo, un 3 estrellas, luego el segundo un 2 estrellas canadiense, un jefe de Estado Mayor 2 estrellas holandés, y luego estábamos un británico mandando operaciones y un español mandando logística y administración, y policía militar, y puertos y aeropuertos, y justicia militar, montones de cosas. Bueno, ahí tuve un Estado Mayor muy grande, de 119 personas de 17 países, era el Estado Mayor mío, que coordinábamos 52.000 hombres y mujeres en toda Yugoslavia. Y ahí es lo que os digo antes, lo que hablábamos antes de vivir, moverse y combatir, había que darle todo para que vivieran diariamente, para poderse trasladar, para poder luchar, en fin, fue muy grande. Pero la cosa se complica para mí, porque cuando se está haciendo, yo había ido en el verano, en el agosto del 95. Cuando me estoy acercando al final, resulta que se firman los acuerdos de Dayton en Estados Unidos, por lo que ONU, éramos de ONU, cede toda la operación a OTAN. Y entonces recae sobre mi oficina, sobre toda esta gente que os digo, el hacer el trasvase ONU-OTAN. Yo tengo una carta de Kofi Annan diciendo que la ONU jamás ha hecho una operación como esa y con la suavidad Kofi que Annan, para nuestros espectadores, fue presidente de director general de la ONU, sí, en aquella época. En aquel momento era el enviado especial al conflicto. Él estaba en Zagreb. Posteriormente. Inmediatamente, semanas después, fue al secretario general de la OTAN. Y bueno, no, de la OTAN y de la ONU. De la ONU, de la ONU. Bueno, pues aquella operación empezó a hacerse y tal. A final de diciembre me dan 10 días de permiso, me vengo aquí con el convencimiento de que a final de enero yo ya regreso otra vez a España. Y el día que vuelvo a Zagreb, el 10 de enero, estamos en la primera reunión, una muy grande por la mañana, y dice el teniente general Jambier, bueno, el general Aston, que era el canadiense, no se puede quedar para la operación final se va a quedar el general Abad. Digo yo, y lo sabe en mi país, dice, sí, ya lo saben en Madrid, ya lo sabe la ONU. Digo, vale, yo como el marido engañado, el último que se entera. Yo, bueno, pues muy bien, pues me quedo. Entonces me quedé todo el mes de febrero, que es lo que tú ibas a decir, de jefe de las fuerzas residuales de ONU en la antigua Yugoslavia. Y me quedé mandando 11.750 hombres de varios países. Había 2 batallones mecanizados rusos, 2 belgas, había indonesios, había checos, había bielorrusos. Emilio, yo quiero que nos hables de tu impresión, cuál era cuando hablabas con un indonesio, o cuando hablabas con un ruso, o cuando hablabas con un británico. Mira, porque me imagino que cada uno es de su madre y su padre. Sin embargo, todos los militares, sea del país que sea, búscalo de la rama derecha, la rama izquierda, que prefiera. Tenemos una cosa muy clara, que es el servir a nuestra patria, y nos entendemos muy bien. Y la disciplina. Y nos entendemos muy bien. Hay una novela. La jerarquía. Hay una novela, a mí me gustaba mucho Tom Clancy, el del submarino ruso, la caza del submarino de octubre, la caza Juego de Patriota. Del octubre rojo. Bueno, hay una que se llama El Cardenal del Kremlin, que hay una reunión en el Kremlin, y dice, hay varios grupos formados. Dice, en un grupo están los diplomáticos, cada uno intentando cazar algo del otro. En otro están los periodistas intentando cazar lo que se habla, lo diplomático. Y otros los militares que están hablando de lo militar, de lo que a ellos les gusta. Y es verdad, te llevas de maravilla con todo eso. ¿Tuviste una experiencia, debió ser en aquella época, o no sé si fue posterior, pero tuvo que ser en aquella época, que me has contado en alguna ocasión, cuando unas fuerzas
creo que eran holandesas, abandonaron un terreno. Eso es una vergüenza. Eso es una vergüenza tremenda. En Srebrenica porque allí todos eran malos, ¿eh? No tengamos la idea que tenemos muchas veces en España que porque unos estaban con un determinado régimen político, allí los serbios, los croatas, los bosníacos, los serbobonios y los boniocroatas, todos los que era la antigua Yugoslavia estaban enfrentados en una situación. Allí todos mataron, todos violaron, todos robaron, aquello era un desastre. Bueno, pues llegaron los serbobosnios a un pueblo, Srebrenica, y le dijeron a una compañía holandesa que había que se retirara. Y los holandeses se retiraron. Y mataron 8.000 hombres. Eso nunca hubiera pasado como tú no, eso con un oficial español al frente. Lo comenté yo al día siguiente. Nunca hubiese abandonado. Cuando llegué, dije, un capitán español allí con una compañía española le dice, usted se marcha de aquí, yo no me marcho, usted se marcha. Dice, no hubiera matado al capitán y a toda la compañía, pero de los otros hubieran caído por lo menos la misma cantidad. Y se hubieran salvado los 8.000. Y viviendo todo ese tipo de cosas, porque sabrás que yo no he dormido. Cuando me dijeron tu currículum, que no lo conocía, a Emilio, me he pasado la noche asustada. Digo, ¿qué le voy a preguntar yo a este hombre con este currículum? Y le pasé el resumido, porque... Y me le pasó el resumido para no asustarme, porque él sabe cómo soy. Es la primera mujer que me dice eso, tengo que confesarlo. No, de verdad. ¿Te ha quedado alguna secuela de estrés psicológico? No, ya el tiempo sabes tú que va borrando, pero al principio, al volver, nos lo decían los amigos, mucha gente venía tocada, te quedaba una pena, ver tanto odio, tanto, pero luego si tú pensabas, tú decías, joder, estoy separado de mi familia, como yo decía en una charla una vez, y cosas que te pueden parecer muy tontas. El sillón que te sientas todos los días en tu casa. Las pequeñas cosas. El olor a café. Las pequeñas cosas, el saber cómo ha quedado el tete esta semana, cosas tan tontas como esas. Café con un amigo, y te vas diciendo, bueno, pues todo eso al final dices, es grande, pero dices, esto es grande, esto es una porquería, esto es un granito de arena en la enorme roca que está aplastando a esta gente. Por culpa de los políticos, que coste, y aquí no hablamos de política, ¿no? Porque aquí ellos lo liaron los políticos en toda Yugoslavia. Sí, pero debe ser muy fuerte tener y fue y vivencias se notaba. Y luego volver a casa. La experiencia de los niños, por ejemplo, es imborrable. Un día, mira, una anécdota, ¿puedo contarla? ¿Da tiempo? Por supuesto. Un día íbamos a buscar, cuando se iba a producir ya el relevo con OTAN, un puerto en el que pudieran desembarcar unidades americanas que venían de Alemania y que donde pudieran desembarcar. Íbamos 2 vehículos, en uno el delante iba yo con el conductor, que era, no sé, no era español. Un capitán español que ahora mismo es el general jefe de la subinspección de aquí, que ha venido destinado, Fernando Morón. Un capitán español, un brigada español y un escolta y un intérprete en el coche. Y en el otro venía un coronel francés con lo mismo también, con su gente. Y llegamos a un campamento de refugiados en Rijeka, cerca de Rijeka, que no os imaginéis que eran tiendas muy organizadas y muy alineadas, no, eran mantas formando tiendas de campaña, ¿no? Eran refugiados serbios dentro de Croacia. Y vamos para allá, y también ACNUR, que es la Organización de Naciones Unidas de los Refugiados, también dependía de mi oficina. Y entonces vamos a pararnos, empezamos a hablar con el responsable de aquello, y se empiezan a acercar niños. Era 1 de noviembre, estaba en el suelo, había escarchita. Niños, siempre lo recordaré, uno con la camiseta del Barça y otro con la camiseta del Madrid, cogidos del brazo. Y se acercan allí y empiezan a pedir, y llevábamos las raciones de previsión para comer, o sea, un paquete con unas latas, no latas diríamos latas de papel albal o de cartón albal, con la comida que nos hubieran dado aquel día. Y yo le dije al coronel francés, que era muy majo, Pasha Avellán, que le llamaba Pasha, yo, Pasha, si hoy no comemos... Porque esos niños estaban pasando hambre. Hombre, imagínate. Si hoy no comemos, da lo mismo, ¿no? Dice, da lo mismo, no comemos hoy. Y cuando un soldado se te viene abajo, porque no todo el mundo aguanta esa presión y ese dolor... Está el compañero, estar metido en una unidad, que es mejor estar metido en una unidad que estar en un cuartel general, por ahí tú solo. Pero lo que te voy a contar de esto, que los niños nos sentamos en el vehículo, bajamos la tapa de atrás y nos sentamos, y bueno, un montón de chiquillos repartidos. Y yo me veo de aquí a ahí a 3 metros a un chavalín de 3 años así, la edad que tenía mi nieto entonces.
y veo que el chiquitillo, claro, como los Que no se otros acercaba porque era están más más, pequeño. más No, altos no que le él, dejaban los otros. y le digo, no, tú, ven para acá, ven para acá, ven para acá. Y lo cojo, 3 años te digo. Lo siento así en la rodilla y el paquete que me quedaba le doy y era pan galleta. Y le abrí un poco así, le puse un poco en la boquita y el chavalín ¡bum!, se escurre así como se escurren los niños, sale corriendo y se va una mujer. Esa era otra cosa, la mirada de las mujeres, una mirada vacía, desesperanza Perdida. absoluta, a una mujer que estaría a 25 o 30 metros. Se va la mujer y va gritando y le digo al intérprete, ¿qué va diciendo? Pues hablaban en serbocroata, mamá pan, mamá pan, mamá pan. Y llega corriendo el chavalín, se acerca a la madre y le ofrece el pan. Ay, mi niño. Y la madre coge el pan y hizo así, y me mira, me hace así, me echó un beso. Yo eso no lo puedo olvidar, Sí, la verdad es que no puedo son- olvidar. Y yo tengo al garnápiro del mío ahí diciendo que no le gusta el yogur de fresa o que no le gusta. Y eso te encuentra aquella mujer que habría perdido al marido, una mujer joven, con el pañuelo puesto, sentada arropada en una roca. Bueno, esas experiencias de vida, Emilio, es evidente que forjan un carácter y que forjan, ¿no? Claro, y ahora pues a veces hablamos de cosas que no son importantes y le damos una importancia. Oh. Pues hablar al principio de la frivolidad de nuestra sociedad, ¿no? Cuando hablamos, nos estás contando esto. En un momento determinado, esa acción, esa vida que pasaste en Estados Unidos, en Bosnia, en Turquía, en muchas ciudades españolas, de repente, después de esa nutrida pero enriquecedora tempestad, llega la calma, pasas a la reserva, pero pasas a la reserva con un paso intermedio. Usted es director del Centro de Historia y Cultura Militar de Canarias, Almeida, en el que te tienes que sentir en tu salsa por la verdad es que amor lo por la historia, pasé amor muy por la- bien, como se estaba prácticamente organizando, porque yo era el segundo director y me tocó un equipo de gente al lado maravillosa. Yo tengo esa suerte en la vida, que siempre me toca al lado, o hay mucha más gente buena de la que pensamos, o siempre me toca al lado gente extraordinaria. Y me tocó un equipo de oficiales y suboficiales ahí que trabajamos empezando a preparar aquello, y la verdad que disfruté, pero disfruté muchísimo los 3 años que estuve en todo el 3 centro. años. 3 años, mucho. Y además uno era más joven y tenía más ganas de hacer cosas, y lo de las traducciones, y estaba uno, yo siempre estaba liado. El paso de la reserva ya al retiro definitivo, cuando de repente piensas que en alguna ocasión quizá, pero en rara ocasión, volverás a vestir el uniforme, y ¿qué sientes? ¿Qué te vino a la cabeza? La primera mañana, ¿Cómo lo extrañeza. hablaste con Maribel? Porque seguro que lo hablaste. Bueno. ¿Qué sensación tuviste? Es que los militares se jubilan relativamente jóvenes. Entonces, Bueno, el retiro te pilla según el número de años que llevan. Ahora también han variado esto, pero en mis tiempos se retiraba uno de coronel con 53, 54 o 55 años de coronel, ¿no? De general yo ya me retiré a los 60. Pasaba uno a la reserva, perdón, he dicho mal, con 53, 54, 55 años. El retiro es la misma edad que tiene el resto de los españoles, la jubilación, los 65, ¿no? Pero sí, se quedaba gente valiosísima fuera de y con mucho fuera de que actuación. aportar Mira, yo puedo todavía. contar que el día que Yo yo dije opino que igual. pasaba a la reserva con un grupo de políticos en la laguna después de una procesión, me dijeron, pero ¿tú cómo vas a pasar a la reserva con 59 años? Con la experiencia yo, y que digo que estoy diciendo yo porque es mi vida, pero que eran montones de amigos. Lo que puede enriquecer al resto de... Vidal, que está con nosotros Mirad que está con nosotros de aquí, un espectador. montón de amigos que te encuentras con una experiencia enorme, por ejemplo, las misiones de ONU, la inmensa mayoría de los civiles que había en ONU en Yugoslavia, que en el cuartel general primero éramos 340 militares y 360 civiles, la gran mayoría eran militares en la reserva. O sea que un francés pasa a la reserva y dice, a este tío que lo voy a quitar yo de en medio. Claro, Pero tiene a una otro- misión de ONU en que hay militares, ¿quién mejor se va a entender con un militar la que un ex experiencia, militar? Y claro, el que estaba a mi altura en lo civil era un ex coronel de marines norteamericano. Sí.
Claro, y se entendía todo. Si se le decía, macho, mañana hay que mandar aviones a no sé dónde, que no hay comida, y él entendía perfectamente. Te llega un chico de 34 o 35 años, recién salido de la universidad, o que ha estado 2 años de diplomacia. Sí, está preparado en otras cosas, pero... En otras cosas, pero la experiencia es la que te da Pues... La experiencia es una... desde el punto de vista es un pilar fundamental de cualquier acción, y más en esta de profesión. cualquier responsabilidad. Emilio, nos tenemos que ir ya en un par de minutitos, pero si tú pudieras viajar en el tiempo a lo largo y ancho de tu vida y de los lugares que has recorrido, si tuvieras la oportunidad de decir, hablo desde el punto de vista profesional, para que de esa manera, cuando llegues a casa, Maribel no te pueda tirar de la oreja, de oye, no me has mencionado en esto, no. Desde el punto de vista profesional, ¿qué circunstancia querrías repetir? ¿Dónde y qué circunstancia? Podemos viajar en el tiempo, que es grande. Me has hecho la pregunta del millón, porque me pongo a pensar, y yo era muy feliz cuando fui teniente, y fui muy feliz cuando fui capitán, fui muy feliz cuando fui comandante aquí en la jefatura de tropas de Santa Cruz de Tenerife. Y los 3 años que estuviste es que en todos los sitios es que he sido feliz. O sea, no hay ningún destino mío que yo te pueda decir, ¡oh, qué harto quedé de aquel destino! No, fui feliz. Y he de decir una cosa, durante varios años mi familia y la tuya fuimos vecinos. Sí, señor. Y yo me acuerdo que yo te lo he dicho alguna vez, yo bajaba las escaleras y cuando nos cruzamos en el vestíbulo, en el zaguán, yo te saludaba y tú eras el único adulto que me saludaba. Los demás, tú me saludabas, y, hola, ¿cómo estás? Y tal y cual. Bueno, tengo que decir que don Emilio Abad Ripoll, el general Abad, me ha presentado 4 de mis libros. Sí. Y el resto no, porque ya me da vergüenza abusar de ti, pero... No, tú sabes que una vez puesto... Bueno, como veis, es un gran conferenciante, un gran conversador, y podíamos estar aquí mucho más tiempo. Y siempre sonríe. Sí. Me ha encantado conocerlo, me parece profesionalmente admirable. Lo mismo digo, nada, admirable nada. Luego quiero aclarar una cosa, que Jesús dijo que era el militar que más había mandado al extranjero hasta aquellos momentos. Luego ha habido muchos generales y muchos coroneles que han mandado mucho más que yo. Bueno, pero el récord... Cada uno tiene su momento. Pero en aquel momento sí. Pero la mejor marca en 100 metros... hasta aquel momento. Tuve el récord en aquel momento, claro. Pero luego ya no ha habido gente buena. Exacto. Emilio, muchísimas gracias. A vosotros, un placer. Encantado Norma, de conoceros. Un placer. Manuela, encantado. Y Emilio, tenemos un programa pendiente para hablar en más profundidad de las peculiaridades de las historias dentro de la gran historia de la gesta. Muchas gracias por estar con nosotros hoy, Emilio. A vosotros, muchas gracias. Queridos espectadores, muchísimas gracias. Gracias a nuestros inteligentísimos patrocinadores, y muchas gracias al Mercado Nuestra Señora de África, por prestarnos un día más este magnífico plató. Hasta la próxima.